vengo de una familia disfuncional, donde mi padre y mi madre no convivían. El Jesucristo que yo conocí fue, gloria a Jesús, el corazón de Jesús, que es un cuadro grandísimo, que tiene una cosa aquí que no sé quién fue. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amiga y hermana Diana Pérez. Aquí estamos con la evangelista Belén Torres. Dios le bendiga a cada uno de mis santos hermanos. Que la paz de Dios y la misericordia de Jesucristo esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Ella hoy le va a estar compartiendo su testimonio. Amén. Para que todos y todas lo escuchemos y seamos edificados con él. Amén. Así que vamos a estar dejando que nuestra hermana Belén Torres lea una porción de la palabra antes de iniciar su testimonio, que lo va a estar testificando sin censura. Amén, gloria a Jesús. Vamos a estar leyendo en el libro de Daniel, en su capítulo 4, bendito sea Jesús, verso 2 y verso 3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Padre, gracias por tu palabra, Jesús. Tus palabras son fieles y son verdaderas. No te pedimos que la bendiga porque sabemos que ellas son benditas. Te pedimos que bendiga cada audiencia, cada vida, cada corazón que ha de escuchar este testimonio, que sea para la gloria de tu nombre, Señor. Permite, Jehová Dios mío, que yo pueda decir todo y que tu Espíritu Santo me acuerde todo y que las almas sean libertadas, que los presos, sus cárceles sean abiertas y las almas sean salvadas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermana Belén, Dios te guarde, Dios te bendiga, ministra del Señor. Amén, amén. Gloria a Jesús. Hermana Belén, usted nos puede contar cómo fue su nacimiento, cómo fue su niñez y cómo fue su adolescencia. Amén, hermana Diana. Mi nacimiento fue trágico, porque el enemigo sabe cuando alguien viene de parte de Dios a darle dolor de cabeza. Ya él se lo huelía esto. Yo vengo de una familia disfuncional, donde mi padre y mi madre no convivían. Me dicen mis ancestros, o sea, mi abuela me contó que mi mamá se fue de la casa y se dejó de mi padre. Y eso fue, yo nací en Sabana Grande de Boyá. Y recuerdo que mi abuela siempre me decía que mi papá bebía mucho romo, mucho alcohol. Y mi madre decidió irse de la casa y dejarme a mí, al junto de un hermano que tengo, llamado Matías. Él aún no ha superado el proceso que nosotros pasamos. Él todavía está navegando en este mundo de tristeza y de agonía, entendiendo que el Señor lo va a libertar en su debido momento, como lo hizo conmigo. Y este hermano es mi único hermano de padre y madre, porque los demás son medio hermanos, uno de padre, otro de madre, pero somos hermanos. Y mi abuela me contaba, y todos mis familiares, que al mi papá ser tan borrachón, mi mamá decidió dejarlo e irse. Y mi mamá me dejó en una habitación con mi hermano, que mi hermano es mayor que yo, me lleva 3 años y medio. Y nos dejaron trancados en una habitación, y los vecinos, al escuchar las voces de los niños llorando, fueron donde mi papá, que él era en ese tiempo guardacampestre, o sea, de los tiempos de caña, que picaban caña. Y él trabajaba eso, y ellos fueron a buscarlo, porque los niños estaban llorando y estaban trancados con candado. Eso me cuenta mi abuela, pues yo estaba pequeña, yo tenía 7 meses de nacida. Y mi padre nos coge a mi hermano y a mí, y nos envuelve en toalla, y nos llevan para donde la mamá de él, que es mi abuela, que es con quien yo me crié. Y esa fue mi nacimiento. Mi niñez fue muy cruel, pues crecí con maltrato, con malas palabras. Cuando mi abuela me enviaba a fregar, ya de grande, yo no fregaba bien, pues me pegaban los carderos en la cabeza. Yo tenía el pelo largo, me lo alaban. Si yo hacía cualquier cosa mal hecha. Y recuerdo que siempre mi abuela me decía palabras feas, me decía muchas palabras, porque ella decía
que yo tenía como un parecido a mi papá y a mi mamá, y ella me maldecía por esto. Recuerdo que creciendo en esta familia, ya de mi abuela vivía con mi tío, y mi tío le llamaban Jandito, y mi abuela le llamaban Belén en Palabé de Mano Guayabo. Y yo recuerdo, bendito sea el Señor, que fue pasando los tiempos, pero yo no caminaba, yo me arrastraba en el suelo. ¿Por qué me arrastraba? Porque según dijo mi abuela, cuando en el tiempo de mi nacimiento, mi mamá no quería tenerme, por lo que mi papá, como mi papá le maltrataba, según ellos. Y a la hora de dar a luz, después de tanto intento de abortarme, al momento de dar a luz, ella cerró las piernas, porque ella creía que yo venía de cabeza, pero yo nací de pies. Entonces me cuenta mi abuela que ella cerró las piernas para que yo como que muriera o que no naciera, y lo que se torció fue mi pie, y el pie quedó torcido, y yo me arrastraba en el suelo. Yo soy allá en Parabé. Las personas mayores, los más ancianos, recuerdan esto. Y acontece que cuando yo estaba donde mi abuela, que yo me arrastraba, todo era arrastrándome en el suelo, llegó un momento que mi abuela todos los días me bañaba y me sentaba en la puerta de la casa. Era un barrancón de madera. Barrancones son unas casas largas, pero que son muchas habitaciones, que hay muchos vecinos. Esos barrancones lo hicieron para los haitianos que venían de Haití a picar caña en tiempo de zafra, y se lo daban también a las personas que trabajaban en la caña. Y mi papá trabajaba en la caña y mi tío también, por eso le correspondía uno a cada uno. Y ahí me crié. Entonces mi abuela siempre me bañaba y me ponía polvo y me sentaba ahí en la puerta de la casa. Y un día determinado, de repente se me entró un pique. Yo estaba pequeña, pero de ese momento yo tengo todavía en la mente muchas cosas de mi niñez que me marcaron. Yo recuerdo que ese día yo cogí la sillita, una sillita de guano, y la agarré y comencé a caminar. El pie se enderezó y comencé a caminar, y diciendo malas palabras. Mi abuela me agarró y me dijo que para dónde yo iba, y me agarró y me trajo. Entonces en ese momento ella me dio a entender que fue Ogún Fegay quien hizo eso. El Señor lo reprenda, que hizo el milagro de que yo caminara, no sabiendo ella y todo el que creyó eso, que fue el Dios del cielo quien hizo el milagro. Pasó el tiempo en mi niñez y siempre me sentaban en esa sillita, y los domingos, que era era cuando habían juegos de la Lotería Nacional, cuando eso, los días de semana llamaban la caraquita o la caraca, porque en Caracas, Venezuela, era que la tiraban. Y los días fin de semana, por ejemplo domingo, era la nacional. Y había unas mujeres que pasaban siempre por mi casa y me hacían gracia en los buches. Y yo recuerdo que un día yo le di un número a ella, y el número salió y ella no se sacó. Eso le llamó la atención a esa señora. Eso fue en mi niñez, que yo di el número y salió y ella no se sacó. Y bendito sea Jesús. Y ella, al próximo domingo, ella fue y pasó otra vez y yo le di un número. Eso pasaba muy consecutivamente, porque ella los domingos pasaba con la intención de que yo siempre le diera el número. Pero ella comenzó a decirse a la demás persona lo que pasaba, porque era algo asombroso, pero era una niña que está dando un número y que salga. Y ella comenzó a decirse a las otras mujeres, y ya cogieron como la costumbre de pasar los domingos para que yo le diera un número. Y había momentos que yo me quedaba callada y ella decía, ¿cuál número va a salir? Dime, porque me llamaban buche de leche, porque tenía mucho buche, y ella me hacía gracia en los buches. Y yo le decía los números. Entonces un día mi abuela se dio cuenta y me prohibió rotundamente de que diera los números, porque todo el que yo le daba número tenía que pagar. O sea, no pagarme el dinero, sino entregarme una vela, porque mi abuela, una vela blanca para yo prenderla, porque lo que yo tenía era una luz que yo tenía, que yo podía descifrar, y la luz se me estaba ya abriendo para yo poder enterrar al nivel que se requería. Entonces, si yo daba los números y no me prendían esa vela, entonces lo que yo tenía se me apagaba, bendito sea Jesús. Y mi abuela me prohibió rotundamente que le diera número de gratis a quien sea.
Pasó el tiempo, bendito sea el Señor, y la señora seguía yendo, pero ya yo no le daba más número. ¿Por qué? Porque yo tenía mucho miedo a mi abuela. Yo le tenía miedo, en primer lugar, porque sabía quién era, y en segundo lugar, porque me podían dar una tremenda golpeada. Esa fue mi niñez. Mi niñez fue todo el tiempo en un altar. Desde los 5 años, era los Viernes Santos, Jueves Santo, Viernes de Cuaresma, Viernes de Dolores, y todos los viernes de los 40, de la cuarentena de la Semana Mayor, de antes de la Semana Mayor, era ayunándole a Satanás, aunque en ese momento no se le llamaba Satanás, no, se le llamaban los santos, que no son santos nada, son demonios. Y esa fue mi vida, todo el tiempo en un altar, ayunando. Recuerdo en una ocasión que mi abuela me quería que yo fuera como monja. Y ella, yo recuerdo que me hincó en el altar y me hizo coger un fuete y yo misma castigarme en la espalda, porque supuestamente yo tenía pecado y tenía que quitarme los pecados. Y la forma de yo quitármelo era yo misma golpeándome. Mi vida en la niñez fue muy, muy, muy maltratada. No sé si fue porque mi abuela le tenía odio a mi mamá o a mi papá por haberme abandonado, por la carga que le dio de mi hermano y mío. Y mi hermano fue el que más llevó, porque mi hermano, que aún está vivo, él fue muy maltratado con golpes, muchos golpes, le daban con alambre, le daban preparaban un chucho, como le llaman aquí en República Dominicana, que es cogían un palo y cogían una goma, de esa goma, y a la goma tiene un tubo adentro, y ese tubo lo rajaban, que ese tubo es plástico, y ese tubo neumático lo rajaban por muchos pedazos, triturados, lo amarraban en un palo, y con eso a mi hermano le daban, que le llamaban chucho. Mi hermano le daban con piedra, le daban con ese chucho, con alambre doblado en 4. Mi hermano fue muy maltratado. Mi hermano lo contrallaban de la pared, y mi hermano sufrió tanto este proceso que él le cogió odio, un odio tremendo, que todavía yo creo que ese odio está en su corazón a mi mamá y a mi papá. Incluso él intentó un par de veces ir a matar a mi papá allá en Sabana Grande de Boyá con machete, porque él dijo que le iba a volar la cabeza a mi papá y le iba a volar la cabeza a mi mamá. Y todavía no hace tanto tiempo que él volvió y me recalcó eso, porque en él está la raíz de amargura de lo que nosotros pasamos, y él se lo achacó todo a mi mamá y a mi papá, porque él decía que si ellos estuvieran con nosotros, mi abuela y mi tío no habían hecho eso con nosotros. Y esta fue mi niñez. Recuerdo que en la misma niñez yo era muy inteligente, fui muy abierta de mente. Y recuerdo que yo no era declarada, porque como madre y padre me dejaron, no había quien me declarara. En los tiempos de Balaguer, declarar no era fácil. Para declarar a los niños, tenía que ser los padres directamente, y mi papá no estaba. Y para declararme me tenía que ser con un sobre que daban, lo daba el gobierno por picar caña. Con ese sobre se podía declarar, pero como mi papá estaba en Sabana Grande de Boyá con otra familia, ya nosotros no teníamos acceso a ese sobre. Entonces yo recuerdo que me apuntaron, en esos tiempos daban como escuelita en los patios, y me apuntaron en un patio con un profesor que le llaman Pedro, y que si está vivo Dios debe de bendecirlo, y si está muerto, pues antes de morirse que el Señor haya permitido que se haya salvado por lo que hizo conmigo. Y recuerdo que este hombre daba clases en los patios, los que estaban ahí, y yo comencé a coger clase con él, pero yo era muy inteligente, bastante inteligente. Cuando él quería venir a explicar algo, ya yo me lo sabía. Era algo tremendo. Y cuando llegó el tiempo que pasé, que en ese tiempo era el kindergarten, no era preescolar como ahora ni preprimaria, lo que había era el kindergarten y de ahí para primero. Yo pasé todos esos niveles, y ahora él ve que ya él no podía darme clase ahí. Entonces él habló con mi abuela y le dijo que conmigo que había que hacer algo para que yo fuera a la escuela. Porque en esos tiempos para ir a la escuela había que pedir muchos requisitos. Los profesores y los directores pedían muchos requisitos, más que ahora. Ahora hay más facilidad de estudiar que antes. Y recuerdo que mi abuela le explicó a él la situación mía, de que no tenía mamá ni papá que me declarara y que yo no era declarada. Entonces él accedió a declararme con una mujer que le agradezco toda mi vida, le voy a agradecer ese favor, llamada Lourdes. Lourdes
es la madre de mis primos, la madre de los hijos del que yo le llamaba papá, que era mi tío, el que me crió. Esta mujer yo le agradezco que ella se movilizó en todo el sentido de la palabra para que a mí me declararan y yo pudiera con este hombre tener un apellido. Y él me dio su apellido, aún no me conocía. Y cuando yo comencé a entrar en la escuela, todavía era una niña, tenía 6 años, 6 a 7 años, yo fui a la escuela y ahí vengo a recibir el rechazo de los compañeros, porque todo el mundo en Palabé me tenían miedo por mi abuela, porque todo el mundo se regó en Palabé que mi abuela era bruja. Yo al principio pensaba que decían que ella era bruja porque ella consultaba, ella leía taza y baraja, iba muchas personas a consultarse, pero nunca me imaginé que ellos decían que era bruja porque chupaba muchachitos. Aunque mucha gente no lo crea, hay mujeres que tienen pacto con el mismo diablo, que pueden hacer esto. Y recuerdo que cuando comencé a ir a la escuela, fue algo muy traumático para mí, porque donde yo llegaba me dejaban el blanco. Los niños, siendo muchachos, sus padres le instruían que no se juntaban conmigo porque mi mamá era bruja, porque para todo el mundo era mi mamá, porque yo la llamaba mamá. Y los padres le decían a los hijos, le instruían que no se juntaran conmigo, que yo podía hacer algo mal, que yo era mala, muchas cosas le decían. En fin, bendito sea el Señor, que pasó el tiempo y ahí entró ya en lo que es la preadolescencia. Pasando este proceso, había profesores que me admiraban mucho, que veían un potencial muy lindo en mí. Había una que llamaban María en esos tiempos, Isidro también, el profesor Isidro que está vivo, me quería muchísimo, todavía me quiere, él trató mucho de ayudarme en ese entonces, bendito sea el Señor. Y pasó el tiempo, pero yo quería como establecer una amistad en la escuela, como todos los niños, pero yo no pude porque los niños se me alejaban. Incluso llegó un momento tan traumático en mi vida que cuando yo llegaba a los lugares, yo no podía llegar bien. Cuando decía, ahí viene la hija de la bruja, la hija de la bruja. Es muy fuerte eso. No sé si tú me entiendes. Muy fuerte, bastante fuerte. Entonces, en ese momento, yo como que no le daba mente, porque vuelvo y te reitero, y a la audiencia que estoy escuchando, yo creía que le decían bruja porque consultaban. Pasó el tiempo y en la preadolescencia, en mi casa habían 3 habitaciones, porque como era un barrancón era a lo largo. Estaba la cocina, la cocina, el aposento y la sala. En el aposento de mi abuela estaba la cama y en una esquina estaba el altar. Ella tenía altar de 2 niveles. Y yo veía siempre que las personas iban y le decían, pero mi abuela no sabía ni leer ni escribir. Y yo lo que, como ella me usó a mí en ese entonces, para que mi conocimiento, ella lo usara en práctica, bendito sea el Señor, de su hechicería. Pues yo siendo una niña, ella tenía una mascota, un cuaderno, como le dicen, y en ese cuaderno ella escribía todos los trabajos que las personas iban a hacer, pero como ella no sabía ni escribir, ella lo que hacía era bolita, como le decía ella, bolita, o sea, ella hacía círculos. Pero ¿qué pasa? Que cuando ella se dio cuenta que el profesor fue y le dijo que yo era muy inteligente, que ya yo sabía leer, yo el libro de Nacho me lo comía como si nada, yo lo leía como si nada, a mi edad. Ella se dio cuenta de eso y ella un día me puso a leer el libro de magia blanca. Me dijo, Belencita, porque a mí me llamaban Belencita ya. A la que le llamaban Belén era mi abuela. Al mi abuela morirse, el nombre yo lo heredé de Belén, pero en esos tiempos me llamaban Belencita. O sea, porque yo era Belén, pero pequeña. Ella me llamó y me dijo, Belencita, mira, ven, léeme ese libro. Y cuando yo lo comencé a leer, ella vio que yo leía muy bien. Entonces, de ahí para allá, ella me usaba. Cada vez que llegaban a trabajar, ella lo que me sentaba encima de la cama, porque la cama estaba cerca del altar. Y ahí ella me decía, búscame tal página y léemela. Y yo tenía que escuchar lo que ella le consultaba a la persona y estar escribiendo. O sea, en otra palabra, yo era la secretaria de Satanás o del altar, o de mi abuela, como lo quieran llamar. Pero es una secretaria porque yo tenía pendiente de cuando había que hacer un trabajo. Yo sabía qué trabajo le correspondía a cada quien. Yo sabía la página, eso era instruyéndome. Eso era como instruyéndome en lo que es el conocimiento de esto. Yo no aprendí de que de la noche a la mañana, fue paulatinamente. Entonces, y cuando llegaban personas, yo tenía que cogerla, ella me decía de una vez, me llamaba, Belencita, ven acá. Y cuando yo me sentaba en la cama, dígame mamá,
mira, búscame, ella tiene que hacerse esto y esto, hay que hacer un baño de esto y esto. Ya estaba yo anotando un baño de esto y esto, su nombre, fulana de tal, yo un baño de esto, para aquello. Ahora busca la página que le corresponde. Entonces comenzaba yo a buscarlo y así duré todo lo que es mi niñez, después de los 9, como 9, por no poner una edad exacta, para no mentir ni exagerar, como de los 9 a los 10 años hasta la preadolescencia, apuntando. Tú sabes que lo que se aprende, lo que se ve se aprende, eso es lo que yo veía. Así es. Pasó el tiempo, bendito sea el Señor, y ya entró ya en lo que es la adolescencia. Recuerdo que en la escuela no llegué a tener ninguna amistad, nadie. Yo recuerdo que en recreo yo no quería salir al recreo. Por dos cosas. En primer lugar, porque yo nunca llevaba dinero para comer. Mi abuela nunca me daba dinero, mi abuela nunca tenía para darme a mí. Yo vi una vida con poco gusto, con poco capricho, porque mi abuela nunca tenía para darme. En esos tiempos se usaba 10 cheles, 5 cheles, que ahora la gente no sabe lo que es eso. El darte un peso a ti era como darte 2,000 pesos ahora. Y no había un chele para darme a mí, ni una mota, no había un centavo para darme a mí. Y yo me iba todos los días a la escuela, así, sin nada. Y me iba a veces sin desayunar y venía sin desayunarme. Y yo recuerdo que una mochila a mí no me habían comprado. Yo estudié con una funda. Wow, muy fuerte. Yo anhelaba en mi corazón que yo pudiera tener una mochila como mis compañeros tenían mochila. Yo soñaba con tener una mochila y en esa mochila echarle los cuadernos. Yo decía, wow, porque yo me quedaba como se me iban los ojos por ver los compañeros con mochila. Yo veía como tenían como un bultico que echaban sus lápices y su sacapuntas. A mí no, era un lápiz y yo tenía que pedir sacapunta prestado. Una mascota y era peleándome, discutiendo conmigo, porque era bajo pleito, todo era un pleito. Y yo recuerdo que con una funda negra, de esa negra, yo echaba mi mascota ahí y el lápiz me lo ponía aquí. En la camisa tenía un bolsillo y ahí me echaba el lápiz y ahí iba para la escuela, todos los días. Y yo recuerdo que cuando yo llegaba, cuando eso comenzó una canción la de la mochila azul, una canción ranchera, y yo la escuchaba en los radios de los vecinos, yo lloraba por esa canción, porque como él decía la canción, la muchacha de la mochila azul, yo quería ser esa niña de la mochila azul. No sé si tú me entiendes, yo quería ser esa niña que tuviera una mochilita azul, y yo pensaba y decía, wow, si yo pudiera tener una mochila. Anhelaba tener una mochila. Santo Dios, dentro de mí había un deseo de tener una mochila, pero nunca la tuve. Y yo recuerdo, gloria a Jesús, que cuando yo iba a la escuela, ponía mi mascota con mi funda ahí, y daban de recreo un ejemplo. Yo me quedaba dentro, yo nunca cogí recreo. ¿Por qué? Por esa parte, porque yo no salía recreo porque no tenía dinero, y por la otra parte, porque cuando salía afuera, me voceaban, bruja, ahí viene la bruja. Era una zozobra muy fuerte. Era una zozobra muy fuerte, pero yo no me importaba eso, porque yo quería aprender, yo quería estudiar. Pasó el tiempo y de repente, recuerdo que un día, que esa fue la primera manifestación, yo estoy afuera, ese día yo decidí salir a recreo, porque la profesora dijo que nadie se quede aquí en el aula, porque en ese entonces en el aula los muchachos estaban robando los útiles. Entonces la profesora decidió sacar a todos los niños del aula, que nadie se quede en el aula, y le puso seguro hasta la hora de recreo, hasta que se terminara el recreo, y por eso yo salí del aula. Y yo recuerdo que ese día yo estoy sentada y nada más sé que estoy sentada. Cuando yo volví en sí, no sé qué tiempo fue, yo volví en sí envuelta en un lodazal, con los cabellos todos sucios y toda la camisa del uniforme rota. Y los muchachos burlándose. Yo recuerdo que yo estaba en el suelo, hicieron como una ronda. Y yo sé que ellos van a ver esta transmisión, porque mucha de la gente que me conocieron, después que yo testifiqué la otra vez en Excelencia Cristiana, me han tirado y me han dicho que, wow, Belén, yo me acuerdo, y me han pedido perdón después de tantos años de lo que me hicieron. Me han pedido perdón ahora, después de tantos años. Entonces, yo recuerdo que ese día yo caí, gloria a Jesús, y cuando volví estaba toda sucia, y yo con vergüenza cogí para la casa. Pero yo tenía miedo ese día, la primera vez, de que mi abuela me viera con ese sucio, porque yo tenía miedo, porque por todo me daban golpe, por todo.
Y yo recuerdo, bendito ese Señor, que me quité la ropa por la cocina, me cambié porque no se iba a acabar las clases. A mí me mandaron a mi casa por lo sucia que yo estaba. Y yo recuerdo que ese día me entré por la cocina por el lado de atrás y me quité la ropa y me cambié. Y mi mamá, que es mi abuela, me dijo, ¿y por qué no te aquí tan temprano? Y yo le hablé mentira. Yo dije, porque me sentía mal. ¿Y qué tú tenías? Yo dije, me duele la cabeza. Tú siempre te duele la cabeza. Y entonces coge, si tú no vas para la escuela, vete a buscar leña, porque en mi casa se buscaba leña para cocinar en leña. Vete a buscar leña para que cocine. Y yo me fui llorando a los montes a buscar leña para cocinar. Y cuando yo vine con algo que le llaman charamico, porque no encontré leña, nosotros cogíamos la leña, la poníamos así, la amarrábamos con una tira o con algo, entonces la poníamos en la cabeza y la llevábamos para la casa. Y yo recuerdo que yo lloré ese día porque yo tenía hambre, yo tenía mucha hambre. Y en vez de hallar comida hecha, lo que tenía era que buscar leña para entonces poder cocinar. Y recuerdo, bendito ese Señor, que fui, busqué y hice todo. Pero en el momento que yo fui a buscar la leña, mi abuela encontró la ropa sucia. Wow. Cuando ella encuentra la ropa sucia, que yo llego, me pregunta que qué pasó con esa ropa. Yo no quiero decir, yo le dije que me caí. ¿Y dónde tú te caíste? Me caí en la zanja porque habían zanja en Paraví. Y ella me lo creyó. Pasó el tiempo, pero de tiempo en tiempo llegaban esas manifestaciones que yo estaba muy bien y de repente me estaba arrastrando en el suelo. Y ya los muchachos entendían que de lo que me decían la hija de la bruja, ahora entienden que yo soy la bruja. Entonces comienzan a decirme, bruja, bruja, bruja. Era un problema, diciéndome bruja, donde quiera, yo no podía salir a la calle, a la escuela, era bruja, ahí viene la bruja. Se ponían entre 2 y 3, ay, tú lo veías hablando, bendito sea el Señor, y yo con este sufrimiento, porque realmente uno se siente mal cuando le dicen algo, que en ese momento yo no lo era, porque yo estaba siendo participante o colaboradora de mi abuela, no lo era todavía. Pasó el tiempo y un día ya yo me decidí a hablar con mi abuela. Y ese día se me subieron los petroces, como le llaman, los luas. Y voy a donde mi abuela y le explico, mamá, mire, yo no puedo, si yo tengo que hablar con usted, dime. Mire, los otros días cuando yo dije que me caí en la zanja fue mentira. Ahí me dieron una golpeada por yo decir mentira. Porque que era por todo, era una golpeada. Y yo recuerdo que yo le dije a mi abuela que lo que estaba pasando, yo dije que yo estaba bien y que de repente, bendito sea el Señor, se me iba el tiempo, la mente y todo. Entonces ella me dice a mí, es que tú tienes seres, y los seres que tú tienes están pesebre, hay que bautizarte la cabeza, hay que bautizarte el cerebro. Como no hay opción para mí, yo no puedo decir que sí ni que no. Bueno, prepararon todo, a los días prepararon lo que iban a hacer, buscaron 4 compadres, 2 comadres y 2 compadres, pusieron un pañuelo en mi cabeza. Bendito sea el Señor, uno agarró de un lado, otro agarró de otro lado, y las mujeres se agarraron las puntas de los pañuelos. Es lo que mi abuela, con una campanita, comenzaba en la cabeza a sonarme la campana para que el luz subiera. Y comenzó a tocarme la campana, y a tocármela, y a echarle polvo, y a tocarme la campana, pero el luz nunca subió. Uno de los compadres que estaba, fue que se le subió el luz. Bendito sea el Señor. Cuando se le subió el luz, que se revoltió, que hizo, que no sé qué cosa, que ya comenzó y se sentó y le buscaron la silla y se sentó, bendito sea el Señor. Entonces el luá, cuando me jala, me dice, porque a mí nunca se me subieron, en ese momento no se me subieron, pero a uno de los padrinos se le subió. Y cuando se le sube, que comienza a hacer cuantas cosas y gestos, entonces al hombre le llamaban caballo de misterio, pero hay alguien quien atiende el caballo de misterio, que es quien le trae los preparativos, que al que se monta se lo traen. Entonces, ¿qué pasa? Vino la persona que estaba ahí, que era encargada de traerle todo lo que él pide, o sea, el romo, la ropa y todas sus cosas. Cuando lo atienden ya, yo estoy sentada, él me llama. Y él comienza a decirme que yo soy su hija. Porque eso es lo que el diablo le dice a la gente cuando van a los altares. Que yo soy que él es tu papá, que fue tu mamá, que él es tu protector, que yo soy tu padre. Eso es lo que dicen allá los demonios, Señor, reprenda. Y yo recuerdo que ese día, bendito sea el Señor, él me dice que yo soy su hija. Y yo me quedo como así, me digo, yo soy tu papá, ¡ey! Y comienza, ¡ey! ¡ey! Y comienza a hablar, hablar en creol y hablar. Yo entiendo el creol, yo entendía lo que él decía. Y comienza a decir un sinnúmero, ¡ey! ¡ey! Echame la palabra. Luego, cuando me llevan para el cuartico, porque el lugar, cuando se manifiesta el lugar, se manifiesta en la sala, pero lo llevan para un cuartico en el secreto, para que en el cuartico él hable con las personas ya en secreto, o sea, en privacidad.
Y yo recuerdo que me llevan, entonces mi abuela me lleva con el lugar al cuartico donde está la habitación, donde te expliqué que está la cama y está el altar. El lugar se sienta en el altar y comienza a comerse todas sus cosas, su servicio que tiene ahí y todas sus cosas. Y me sientan a mí, ahí me echan un chin de agua encima, me echan el agua, me ponen por aquí, me ponen por allá, comienzan a pasarme por la cabeza el agua esa que le echan, que huele a demonio y toda esa cosa. Y ahí él comienza a hablar conmigo. En ese momento él me dice a mí que él es mi papá y que yo soy linda y que ahora él era mi papá, que yo iba a ser mi papá ahora, pero que cuando yo me formara, o sea, cuando yo fuera señorita, cuando yo viera mi primera menstruación, entonces yo iba a ser su mujer. Todo eso fue su preadolescencia. Entonces ya pasó esto, yo dije que sí, pero el acuerdo era que yo le limpiaba el altar todos los lunes, le colaba el café amargo, le ponía el tabaco, le ponía la vela, le limpiaba el altar, gloria al Señor, y luego de ahí él me iba a hacer que yo fuera la más inteligente en la escuela. Y como yo no quería pasar por tonta ni perezosa en la escuela porque ya tenía un bullying hecho de quién yo era, yo le dije que sí, pero en mí había un orgullo de que yo quiero ser la más inteligente para que todo el mundo me respete, a mí dejen de decirme bruja. O sea, eso era mi pensamiento, aunque nunca se lo manifesté a ellos. Pasó el tiempo y así fue. Nunca me quemé, gloria a Jesús. Pasé con buenas calificaciones, yo todo se lo achacaba a él, nunca le di la gloria al Señor, porque de hecho, yo no conocía a Dios. El Dios que yo conocía era el gran poder de Dios. Para mí ese era el Dios, creador del cielo y de la tierra, el gran poder de Dios, que es Lenguesú. Que Lenguesú es el que se encarga del derramamiento de sangre. Para mí ese era el Dios, no Jehová, Dios de los ejércitos, no Jesucristo. El Jesucristo que yo conocí fue, gloria a Jesús, el corazón de Jesús, que es un cuadro grandísimo, que tiene una cosa aquí, que no sé quién fue que tomó una cámara y fue al corazón de él, tiene una foto, pero le llaman el corazón de Jesús. Ese era Jesucristo para mí. Entonces, para mí, María era la madre de Dios, porque yo era católica. Eso vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿qué acontece? Que ahí yo comencé a estar bien, bendito sea el Señor, yo pasaba mis calificaciones y yo cumplía mi parte. Mi parte era limpiar el altar, yo solo limpiaba, yo le ponía su café, le ponía todas sus cosas, bendito sea el nombre de Cristo. Y yo recuerdo que aún mi abuela me bautizó el cerebro, ya supuestamente me lo bautizó, pero se calmaron, porque eso es lo que el diablo hace. Tú vas a una gente que te haga un trabajo y él te lo karma, pero no te lo quita. Con el tiempo vuelve a lo mismo. Es lo que hace que las cosas se mejoren, pero no se quitan. Eso fue lo que mi abuela hizo. Me hizo algo en la cabeza que se calmaron por un tiempo, pero después de otro tiempo volvieron a manifestarse. Y de tiempo en tiempo se manifestaban. Y mi abuelo, cada vez que yo le iba a decir, lo que me decía era que había que bautizarme el cerebro otra vez. Que había que bautizarme el cerebro. Pero ¿por qué tanto bautizarme el cerebro? Porque tú tienes mucho. Tú tienes una luz divina. Tú tienes un poder que tú no sabes, que tú no te imaginas. Y ellos están pesebres. Ellos quieren que tú lo atiendas. Ellos quieren que tú te entregues a ellos. Eso es lo que ellos me decían. Señor, reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Y la sangre de Cristo nos cubra. Y cubra cada audiencia que escuche esto en el nombre de Cristo. Y eso es lo que ella me decía. En fin, es que llegamos a 75 bautismos en la adolescencia. Por todo en total, para llegar a los niveles que llegué a 157. Y cada bautismo era un lugar que me introducían para hacer una cosa diferente, para hacer diferentes manifestaciones. Gloria a Jesús. Y pasó el tiempo. Y de tiempo en tiempo se manifestaban. Recuerdo, bendito sea Jesús, que ya, cuando ya termino ya de entrar en la adolescencia, que estoy ya en una edad bien avanzada, ya yo ahora tengo, tú sabes que según va pasando la etapa, uno va, gloria a Jesús, adquiriendo un poco más de conocimiento. Y ahí más o menos yo sabía ciertas cosas que ya mi abuela no tenía que decirme ni explicarme. Yo sabía lo que tenía que hacer en el altar. Ya yo estaba en una condición que mi abuela no tenía que estar en el altar para yo hacer cualquier cosa en el altar. Bendito ese Señor. Pero, gloria al Señor, esa fue mi adolescencia, esa fue mi nacimiento, esa fue mi niñez. Bendito sea Jesús. Fue muy, muy traumatizante. Fue muy horrenda mi niñez. Porque no es fácil, bendito sea el Señor, tú tener una abuela que te esté siempre reprochando. Incluso si yo comía tanto que te harta, no tienes hartación. Muy terrágica. Tú sabes lo que tú estás comiendo una comida y que de repente te digan, tú no te hartas, tú no tienes hartación.
Y tanto con amor, supongo que se comió esa comida, con tanto amor para venir ese disgusto. Ay, Jehová, Padre, misericordia, Señor. Y siempre lo mismo. Si un ejemplo yo cogía, mira cómo bebe, como una puerca. O sea que en mí, ella no veía nada bueno. Ella lo único que veía bueno era que yo podía servir en el altar. Si un ejemplo, yo no hacía algo bien, no sirve ni para los perros, tú no sirves ni para los perros, ni para los perros. Esas eran las palabras que mi abuela usaba conmigo. Y yo no podía hacer nada. Yo recuerdo que un día, ¿sabe? Como muchacho al fin, ella fumaba cachimbo. Y un día yo le prendí el cachimbo. Porque el cachimbo, uno le echaba el tabaco adentro del cachimbo y le ponía una brasa, uno cogía, había una cosa que uno agarraba la brasa del fogón y yo se lo ponía encima del cachimbo y se lo prendía y se lo pasaba. Y yo recuerdo que ese día ella estaba en la cocina, porque había momentos que ella consultaba en el altar, pero había momentos que ella consultaba en la mesa de la cocina. Y, por ejemplo, algunas veces, alguna gente que ya eran ya comunes allá en el barrio, ella misma, en la misma cocina, en la mesa, tráeme la baraja, y ahí la leí en la mesa de la cocina. Y yo recuerdo que ese día estaba sentada, eran como las 5 de la tarde. Yo tenía como 11 años aproximadamente. Por eso las madres tienen que tener cuidado con lo que hacen con sus hijos, porque hay cosas que no se olvidan. Y yo recuerdo que ella me dijo que le buscara el cachimbo, que se lo prendiera. Y yo fui a prender el cachimbo, gloria al Señor, y se lo pasé. Pero yo duraba rato, de que prendiendo el cachimbo, pero yo duraba rato con ese cachimbo, de que para prenderlo. Y ese día le llevé el cachimbo y yo me senté con las piernas abiertas. Ella siempre me reclamaba de que yo me sentaba abierta. Ella me decía de que porque yo me sentaba abierta, pero yo tenía como algo que tenía que tener las piernas abiertas. Yo no sabía sentarme como las damas de que cruzan los pies, lo mío siempre era como así. Ella siempre me reclamaba eso y me daba golpe por eso. Un día yo recuerdo que me echó picante para que yo cierre las piernas. Wow. Ella cogió las piernas y la abrió y le echó picante. Que tú así, eso fue tremendo, eso fue fuerte. Wow, Dios mío. Cuando esa señora me echó ají picante ahí adentro para que yo cierre la pierna, se me hinchó mi parte. ¿Qué considera el dolor que usted sintió en ese instante? Yo duré como 2 semanas con ese dolor, ese ardor, eso se me peló por ahí abajo. Pero muchacho, al fin, no cogí cabeza. Recuerdo que ese día, bendito sea el Señor, yo me senté en el suelo, al interior de la cocina, y estaba así con la pierna abierta. Ella me hacía ropa, ya no me compraba ropa, ya me la hacía porque ella cosía. De los retazos que ella cosía la sábana, esos retazos ya me hacía vestido de retazo a mí y falda. Y yo tenía las piernas abiertas. Yo recuerdo que con el mismo cachimbo, ella me dijo, ven acá, Valencita. Y cuando yo fui, ella me dijo, tú no me entendés que decir la pierna. Y el cachimbo que tenía la brasa, ya me la pegó en esa pierna. Ahí en esa pierna tengo yo la marca todavía de la brasa del cachimbo que ella me pegó ahí para que yo cerrara la pierna. ¿Por qué me la pegó ahí? Ella no me la iba a pegar ahí. Ella me la quería pegar allá adentro. Pero como yo me iba a embalar, ella me agarró por la falda, yo me caí. Y entonces ahí me pegó el cachimbo. Y eso, la carne. La carne se me... Y el pedazo de carbón ese se me quedó excrustado en la carne. Yo duré tiempo para que eso sanara. Y ella me lo sanaba, me echaba agua de sal y me echaba limón con ceniza, de que para que se sanara. Ella le hirió y ella me invita a la sanamba. Ella me dijo que porque estaba feo, eso cogió pus, eso se puso feo. Bueno, hace tantos años yo tengo la marca todavía y de esa brasa, bendito sea el Señor. Y esas son las cosas en mi niñez y en mi adolescencia bajo maltrato. Yo iba al río, en Palabra hay un río, y en ese río hay una loma. Ahora está un poquito mejor, creo, porque tengo mucho tiempo que no voy, pero había una loma muy, muy elevada. Y los sábados esa señora me mandaba a mí a lavar la ropa de ella, de mi tío y mía. Poncherones de ropa. Y yo recuerdo, bendito sea el Señor, que yo me iba sin desayunar. Yo me compraba una pata de jabón, un sobrecito de cloro. Y ella me mandaba sin desayunar al río. Yo tenía que lavar la ropa. Y en esos tiempos se lavaba a mano y se daba en la piedra. A la ropa que estaba muy sucia, la chapeaba, les llaman chapía en la tierra, en República Dominicana. Y yo chapeaba esa ropa, la lavaba, la tendía, la secaba. Y a las 5 de la tarde, porque me cogía el día entero, porque tú no podías llevar la mojada tampoco, tenías que esperar que se secara. Y yo recuerdo que era mucha gente que iban al río,
Pero la gente que iban a Río, toda su familia le llevaban comida a las 2. A mí nadie me llevaba. Y ay, que tú no te podías bañar. Porque tú tenías que lavar, hacerlo todo y ir seca para allá arriba. Porque se iban a dar cuenta por el cabello. Tú no podías bañarte. Tú tenías que coger eso solo el día entero. E ir para allá arriba con la ropa seca lavada. ¿Y qué acontece? Que a las 5 más o menos de la tarde, yo subía con mi ponchera, cuando eso le llamaban batea. Y yo subía con mi batea de ropa. Muerta del hambre porque fui sin desayunar el día entero. Y cuando yo llegaba a la casa, que yo ponía la batea en el piso, entonces ella venía una por una y le buscaba la ropa. Por una mínima cosa, la mínima cosa, hasta una manchita que viene en la ropa, ella me mandaba y me devolvía otra vez para arriba a lavar. Con hambre. Con la misma hambre. Eso fue mi abuela. Esa fue mi niñez. Esa fue